Llegó el verano al Campeonato Gallego de Trial. La quinta prueba celebrada en los Montes de Entrimo marcó el listón máximo de temperatura para los pilotos, que a cambio se encontraron con la sombra del frondoso bosque orensano. El calor restó también algo de participación, aunque se superó la treintena de pilotos divididos en 5 categorías. Antes de la competición se buscaba ya la sombra para departir entre los pilotos. Los primeros en saltar a las zonas fueron los de las motos clásicas, 2 en esta ocasión, Mundo Hermelo y César Méndez, Merlín y Bultaco Sherpa respectivamente. En la primera vuelta mantuvieron un mano a mano, pero que en la segunda ya se decantó claramente por el piloto de la Merlín, Mundo Hermelo, que apunta a campeón este año. Fue bien para el tipo de zonas que eran bastante reviradas de piedras para este tipo de motos. Sabes que necesitamos siempre un poquito más de giro y todo eso, y fue complicada, pero la segunda vuelta fue bastante bien y estuvo bastante bien. Al final todo se pasa. En TR4, los pilotos de las flechas amarillas se enfrentaron a un trial exigente en cuanto a marcaje de zonas, como prueba que a partir del quinto acabasen todos con más de 50 puntos en las 2 pasadas a las 10 zonas marcadas por la organización. Bryce Mirón y Verónica Miguens pelearon por el tercer puesto del podium, que al final se llevaría la piloto de Vilagarcía merced a su primera vuelta mucho más ajustada. En cabeza, el veterano José López se impuso en la primera vuelta por delante de Yago Armesto, una de las promesas de nuestro trial, y esa diferencia permitió que se asegurase la prueba en la segunda pasada, pese a que Armesto marcó un punto menos. López encabeza ahora la categoría tras sus 2 triunfos seguidos. Este trial marcou un pouquiño de diferencia porque o outro sentoume mal, entre comillas, porque resulta que era moi fácil e non tiña o competidor que rivaliza comigo. Este foi un pouco máis duro e marcou máis as diferencias e gustoume moito. Principalmente o ganar, está moi ben. Moi bonitas as zonas e xa digo, principalmente estas xa son moito máis duras. Los TR35 siguen siendo los más animosos en el mundo del trial. Los veteranos inasequibles al desaliento comprobaron como su líder, Ángel Eirós, todavía no estaba a punto para reaparecer tras su lesión, y aunque lo intentó, tuvo que conformarse con ver los toros desde la barrera. El calor hizo mella además en muchos de ellos. Mario Vázquez corría en casa y se metió en la pelea por el podio, aunque una segunda vuelta floja le hizo bajar hasta la 4ª plaza. Mejor le fue a Gerardo Solla, que consiguió acabar tercero con 2 vueltas muy regulares. Y sin Leirós en el trial, se esperaba un duelo fratricida entre los 2 pilotos del Club Motociclista Teo, Javier Neo y Carlos Valdomar. Pero la realidad fue diferente, porque Valdomar salió muy fuerte en Entrimo, marcando una primera vuelta de solo 9 puntos en su tarjeta, que todavía mejoró en la segunda pasada con solo 6 pies en las 10 zonas. De esta manera, Javier Neo, al que se le atragantó la zona 2 donde hizo sendos fiascos, no pudo parar a su compañero de equipo y se conformó con la segunda plaza. Primera victoria para Valdomar y liderato para Javier Neo en una categoría muy abierta, a la espera de que Leirós se recupere para la próxima prueba de septiembre. Este trial era un trial duro polas condicións climatolóxicas, porque fai moita calor. Bueno, na primeira volta cargueime un poquinho nas primeiras zonas porque iba moi nervioso, iba moi acelerado. Bueno, ao final na segunda volta que calmeime un poquinho máis e bueno, fun facendo as zonas e ao final gañei a carreira. A miña primeira victoria e bueno, non podo deixar de dedicarlle á persona que me metiu no trial, que é meu cuñado, e nada máis, moi contento. En la categoría junior, sobre
flechas verdes igual que los veteranos, hay dos carreras, la de Gabriel Marcelli y la del resto. El podium parece ser cosa de él, de Héctor Castelo y de Martín Riobó. Esta vez, Castelo hiló más fino que el de la Osa y acabó llevándose el gato al agua con el segundo cajón del podio, con 19 puntos. Mientras Martín penalizó en la penúltima zona con un fiasco y perdió la opción quedando tercero. Lo de Marcelli parece de otro planeta y se marcó un trial entero sin poner pies, acabando con una tarjeta inmaculada de 0 puntos. Como se dice, sin despeinarse. Al Leo Rosal, la categoría se le ha quedado pequeña y ya está preparado para saltar el TR2 gallego, amén del Campeonato de España, que es su verdadero objetivo. Este trial tenía 10 zonas, 2 vueltas, nos dieron 3 horas y media, la verdad es que no era mucho tiempo, tuvimos que ir bastante rápidos, estaban un poco difíciles las zonas, me gustaron bastante. No había mucha interzona, pero estuvo bastante bien el trial. Yo no puse ningún pie y me salió un buen trial. En TR2 no hubo mucha historia, ya que las bajas mermaron la categoría. Además de las ausencias de los Alonso, José y Carlos, por motivos de salud del primero, tampoco estuvo Miguens, lesionado, así que solo acudieron Javier Piñeiro y Alberto Borrajo. Piñeiro se marcó una extraordinaria segunda vuelta que le valió el triunfo, aunque no sirva de cara a la general, donde siguen dominando los hermanos Alonso. Muy contento de haber ganado hoy, era un trial duro con zonas muy físicas, pero bueno, el calor también asfixiaba mucho, pero bueno. Es un trial que me gustan las zonas duras y me salió bien, la verdad que voy muy contento. La verdad que el Motoclub Entrimo siempre hace unos triales muy bonitos y da gusto venir aquí, correr aquí en este pueblo, que es una pasada. Y nada, acordarme también de Carlos y de José, que se recuperen pronto, que esperamos verlos pronto aquí, que se les echa de menos. Ahora, el campeonato abre un paréntesis estival hasta el 29 de septiembre en Bayona.